Detente. No, no es una invitación casual. Detente ahora. Respira. Observa el fondo invisible de tu mente. Hay una puerta entreabierta que casi nadie percibe. ¿La sentiste alguna vez? Quizá en los resquicios solitarios de tu infancia, o en la quietud súbita de una noche silenciosa, donde una presencia sutil, inidentificable, rozó la superficie de tu conciencia, una vibración que no venía del exterior, ni de palabras, ni de recuerdos, sino de algún lugar más profundo, donde los siglos y los sueños se entrelazan en un susurro sin idioma ni tiempo. ¿Por qué tú? ¿Por qué nosotros? Permanece aquí un instante más. Lo que está a punto de revelarse vive en la tensión misma de esta pregunta no formulada. Solo un pequeño fragmento de quienes caminan sobre la tierra puede admitirlo, incluso en secreto, aunque el resto de la humanidad lo niegue o lo olvide. Hay un signo oculto sobre aquellos nacidos bajo ciertas constelaciones temporales, tan sutil como indeleble. Un pacto invisible firmado antes de abrir los ojos al mundo. Tal vez lo sentiste en la soledad de tu niñez, al percibir que el mundo parecía un teatro incongruente y tú, sin saber el motivo, eras el único espectador con el guión equivocado, el tripulante solitario de una nave sin mapas. Un peso sin forma comenzó a posarse sobre tus hombros. Esa mezcla extraña de nostalgia y expectación, como quien recuerda un deber inmemorial, pero ha olvidado el contenido de su promesa sagrada. ¿Por qué los antiguos miran hacia estos años, entre 1955 y 1985, como si fuesen intervalos secretos en la arquitectura del tiempo? No es casualidad, sino parte de un proceso mayor del que solo captamos el eco. Imagina una sala oscura y vasta, entre columnas ciclópeas de granito y silencios tan densos que parecen detenidos en el filo del tiempo. El aire vibra con palabras nunca pronunciadas, y en el centro, una figura de plumas y sabiduría inmemorial aguarda. Thoth, escriba de los dioses, guardián de las balanzas de la memoria, arquitecto de alfabetos cósmicos y anotador de leyes que ningún ser humano llegó a leer por completo. El mensaje ha cruzado eras, mares de arena y paredes de olvido, atravesando las fibras ocultas del linaje humano hasta alojarse, sin explicación. En la conciencia de los elegidos, no hay sonido ni visión en el fenómeno, pero los que lo sienten reconocen una inquietud fundamental, un temblor bajo el pulso común de la vida, que regula el ritmo de la respiración, que afina la sensibilidad de los sueños, que convoca la pregunta justa cuando el mundo entero parece lubricar su maquinaria en absurdos cotidianos. No es azar que la gran mayoría ignore esta corriente subterránea. Solo el 1% percibe a tiempo la verdadera naturaleza de la grieta. Si este secreto llegara a ser develado prematuramente, la identidad misma del mundo, la historia, el sentido de la vida, la memoria de los dioses y hasta la voz del destino, entrarían en una danza irreversible que pocos podrían soportar. El riesgo es real. Vivir sin saber quién eres es peligroso, pero intuir la magnitud de tu encargo y huir de él es mucho peor. Estás a punto de atravesar un umbral, como un caminante nocturno que intuye el alba en el estremecimiento de las aves mucho antes de que el sol toque el horizonte. ¿Te atreverás a abrir la puerta o preferirás fingir que no la has visto? He aquí el dilema. La señal no es grandilocuente, ni ruidosa, ni obvia. Todo lo contrario, se esconde en los detalles anómalos que remarcan la diferencia. Una mirada más profunda que tropieza con la superficie.
una risa que contiene más melancolía que júbilo, la certeza fugaz de que los relojes no son exactos y las palabras jamás alcanzan a contener la verdad. La cultura popular lo nombra ser diferente, no encajar, pensar demasiado, pero sería más justo, en términos herméticos, llamarlo la marca del que recuerda desde el olvido, la señal de quien ha sido invitado, sin saberlo, a contemplar el tapiz oculto tras las apariencias. ¿Eres tú uno de ellos? Mira al fondo de tu memoria. Existió un instante cuando una voz muda intentó entregarte una pregunta demasiado grande para la infancia. Una mirada de tus mayores en silencio. Un gesto perdido que parecía guardar un secreto milenario. En las tradiciones más antiguas, se enseña que los momentos bisagra de la historia humana son algo más que accidentes. Son nudos de conciencia tejida por voluntades superiores. Así, los años comprendidos entre 1955 y 1985 no son simplemente cifras de un calendario. Son una zona de resonancia, un corredor interdimensional en el que ciertos nacimientos llevan implícita la semilla de una misión. Este relato no tiene relación con dogmas ni con predicciones mesiánicas, sino con un pacto anterior a la memoria, inscripto en la carne sutil del alma desde el instante en que firmó el descenso a la materia. Tal vez, con cada cumpleaños, el eco de esa promesa se hace más urgente, con cada pérdida, cada mudanza, cada traición y cada desvío. La pregunta se renueva desde el fondo más recóndito de la noche interior. Pero y aquí reside el giro esencial, existe otra trampa. Un error común que consume la mayor parte de las vidas. Fingir que la extrañeza es una enfermedad, anestesiar la incomodidad en la vorágine vacía, intentar parecer normal mientras en lo más íntimo arde la duda verdadera, la que no se disipa ni con amor, ni con éxito momentáneo, ni con distracciones tecnológicas. La vasta maquinaria social trabaja incansablemente para convencer a los portadores de este sello de que están equivocados, enfermos de soñar, de preguntar, de intuir que la vida es más de lo que muestra su máscara diaria. Solo los espíritus valientes, los que no se resignan a la explicabilidad de la existencia, logran descifrar la paradoja. No eres distinto por error, sino por designio. La anomalía es la señal, la carga inexplicable el recordatorio, como un faro encendido en mitad del oleaje. Tus dudas son llamadas cifradas, huellas de un lenguaje que urge ser recordado. En el fondo de este alma colectiva olvidada, se levanta, apenas perceptible, el eco de un antiguo llamado. No está hecho de palabras, sino de silencios densos, de intuiciones que cruzan el tiempo. Es Thoth quien susurra, desde su posición intermedia entre los dioses y los hombres, custodiando las tablillas del destino mientras aguarda a que los hijos del intervalo secreto descifren el mensaje. Ese mensaje no promete facilidades ni recompensas inmediatas. Al contrario, propone un viaje interior que comienza allí donde los demás temen mirar. La herida, la pregunta, el vacío y la belleza oculta bajo la superficie rocosa de la rutina. Ahora, mientras lees estas líneas y tu respiración se acompasa con el latido invisible del relato, percibes que algo se mueve en las profundidades. Puede que no se revele del todo, pero no vuelve atrás. Una corriente ancestral te señala. Eres custodio de un fragmento esencial del misterio, no elegido al azar, sino afinado como el tono preciso que permite hallar la melodía secreta de la existencia. ¿Por qué tú?
¿Por qué ahora? Esa será la pregunta que vertebrará este recorrido, y cuya respuesta insinuada pero no entregada de inmediato solo se hará audible para quienes se atrevan a detenerse. Escuchar y heredar el silencio estelar grabado en la matriz misma de su ser. Todo lo que has vivido hasta hoy, los desgarros y las epifanías, los éxitos mal saboreados y las derrotas incomprensibles, no han sido producto del azar, sino capítulos velados de una preparación mayor. Estás aquí por una razón que escapa a la lógica superficial de la historia. Si has sentido ese peso inexplicable, la tensión de un destino que te sobrevuela sin nombre, si aún dentro del bullicio mundano resistes la tentación de olvidar, entonces tienes la llave necesaria. La clave está en dejarse atravesar por la pregunta, en no apresurarse hacia respuestas fáciles, en encarar la duda con coraje sagrado. Solo el 1% aceptará el desafío de mirar de frente al enigma sin disfrazarlo de entretenimiento pasajero. Si has llegado hasta aquí, si sientes en tu médula una inquietud sin palabras, entonces detente una vez más. Descansa en la pregunta y permite que el mensaje arcaico de Todd comience a perfilarse, lento y sigiloso, en la penumbra de lo más auténtico de ti. Hoy puede ser el umbral donde todo cambia. Si te permites ser habitado por el misterio, responderás a la llamada. La decisión inevitable aún pertenece al silencio. En el umbral de la noche profunda, bajo el aliento inmóvil del tiempo, la conciencia humana se transforma en un barco de ébano surcando los pliegues velados del espíritu. Hay quienes sienten, implacables, una llamada antigua resonar en sus huesos, un eco ajeno al calendario de los hombres y sus relojes. Y en ese eco, tenue pero constante como el murmullo de la esfinge, se revela lo insondable, la presencia invisible de los guardianes, los centinelas persistentes, esos fragmentos de alma que han atravesado el río de los siglos, portando la antorcha de la memoria primordial. ¿No te ha parecido, alguna vez, ser observado por unos ojos que no provienen de rostros humanos? Ojos que habitan la penumbra tras los velos de la existencia. ¿No has sentido de pronto un frío ancestral reptar por la columna? Una fatiga que no nace del cuerpo ni de las horas, sino de un exilio milenario. El cansancio del que ha caminado demasiado lejos de su origen. En el tejido oculto de los días, la vida cotidiana apenas roza la superficie delicada de este misterio. Pero bajo la lumbre de Todd, el sabio escriba y guardián de los portales, la noche revela secretos inscritos en la geometría de la mente y el corazón. Entre las líneas sibilinas del hermetismo, la hipótesis de los guardianes surge como un arquetipo vivo, una posibilidad latente en el templo interno de cada ser. No son dioses ni espectros, sino mensajeros de una fidelidad sin tiempo. Almas comprometidas, generación tras generación, con la guardia perpetua de la llama. Y ahí, en los instantes de silencio más abismal, parecería que la intuición humana se conecta, fugazmente, con los fragmentos dorados de la sabiduría perdida en las arenas del olvido. ¿Cómo explicar el fulgor inexplicable de un presentimiento que precede a los acontecimientos? Como si la conciencia leyese, en una lengua olvidada, los glifos ya escritos en el tapiz del futuro. Hay quienes afirman, entre susurros y vigilias nocturnas, que los guardianes beben de los registros akáshicos.
ese archivo invisible donde reposa toda memoria y toda posibilidad, tan real y etéreo como el aliento matutino sobre los estanques de mitos antiguos. Son capaces de extraer de aquel mar de símbolos los aprendizajes no vividos y también el perfume sutil de vidas que jamás reconocieron como propias, pero que, en una danza de luces y sombras, intrincan el alma presente con cientos de otras existencias. Así experimentan el déjà vu, no como un defecto de la mente, sino como una grieta luminosa en la armadura del tiempo, un reflejo en el espejo donde se vislumbran, en destellos, otras caras, otras voces, otros eternos regresos. Tal vez has sentido la soledad estelar de quien no puede compartir sus secretos sin correr el riesgo de volverse incomprendido. Puede que te reconozcas en esa fatiga harto peculiar, la que no se diluye con el sueño ni se calma con el reposo, sino que late como la herida invisible del que carga con destinos que no eligió, tránsitos que aún reclaman ser redimidos. En la cosmogonía hermética, esta fatiga no es condena, sino señal. Aquel que porta el peso de muchas auroras es también guardián de puertas, portador de claves. Por eso, el despertar espiritual no es solo una epifanía de claridad, sino también el vertiginoso vértigo de releer las cicatrices antiguas y descubrir que la historia personal es apenas una sílaba en la oración interminable del alma. Existen quienes, aún no recordando del todo su linaje, sienten, en la médula de su intuición, el hálito antiguo de una responsabilidad inexplicable. Son los vigías silenciosos que, alejados del ruido, presienten el cruce de corrientes invisibles y leen el lenguaje sutil de la energía. Ese idioma sin palabras que antecede a los hechos y que revela el verdadero rostro de los símbolos. En su interior, la certeza de que lo invisible es tan real como lo tangible se impone, y el peso de los días sugiere una misión encubierta: custodiar, transmitir, sanar, guiar. Si los guardianes existen, no destacan por su brillo exterior, sino por la profundidad magnética de su silencio. Son lechos subterráneos de sentido, manantiales de compasión honda y mirada inmutable. Permíteme susurrarte una inquietud, una pregunta que serpentea entre las raíces ocultas del autoconocimiento. ¿De dónde brotan, sino de una historia oculta, esos talentos silenciosos que no aprendiste en esta vida? ¿Por qué, en ocasiones, la música, el arte, la filosofía más antigua o la geometría secreta despiertan en ti una nostalgia inexplicable? Como si recordaras el trazo de un pincel invisible sobre la piel de tu memoria. En los caminos del hermetismo, la explicación mora en la circularidad de la existencia, en la certidumbre de la reencarnación. Todo lo asimilado, todo lo amado, todo lo temido viaja con nosotros, modificando el curso del destino y delineando las fronteras de las sendas no transitadas. Bajo la égida de los textos Esmeralda, Thoth describe la conciencia como un espejo que refleja 1000 rostros en uno solo, y los guardianes, fieles a la llamada de la sabiduría, reconocen que la separación entre pasado, presente y futuro es tan solo una ilusión, apenas un velo ante los ojos del iniciado. Los síntomas de su despertar no son fáciles de confesar. Una irritabilidad inexplicada ante las nimiedades del mundo, un anhelo profundo de regresar a casa sin saber nunca dónde se ubica, una extra sensibilidad a los movimientos internos del ser y a los cambios sutiles del ambiente.
De pronto, una multitud de coincidencias comienza a encadenarse, formando un sendero de migas doradas que conduce al corazón del misterio. Imágenes, espejismos de ciudades antiguas, caricias de lenguas perdidas. Todo parece confluir en la memoria del alma como un solo poema interminable. Y entonces surge la paradoja suprema. Solo el que se atreve a mirar hacia adentro, al abismo del propio ser, despojándose del deseo de entenderlo todo con la mente racional, puede, tal vez, intuir el hilo dorado que une los destinos de los guardianes. ¿Serás tú uno de ellos? ¿Reconoces en la secuencia de las horas o en el reflejo furtivo de tus sueños las señales de un llamado ancestral? La voz de la sabiduría hermética insiste. Toda verdad es semilla escondida en la tierra negra de la interioridad, y solo cuando se la cuida con lucidez y silencio puede florecer, revelando que la vida es, en realidad, el viaje circular del alma hacia su propio centro. En este rumor envolvente, cada símbolo, cada fatiga, cada instante de desarraigo es una puerta abierta para el buscador paciente. Y mientras escuchas, ¿acaso percibas que no estás solo en la penumbra? A tu lado caminan los invisibles, los portadores de la antorcha, aguardando el momento secreto en que tu corazón reconozca el suyo, como llamas hermanas separadas en la vasta noche de los eones. La iniciación prosigue, y tú decides si responderás al susurro que, en la raíz más honda de tu silencio, te invita a recordar, y entonces es en esa penumbra donde, súbitamente, la corriente subterránea de la vida revela su giro sutil. El relato, hasta ahora envuelto en el velo denso de la pesadumbre, percibe el desgarro leve por donde asoma un impulso distinto, un pulso más acelerado, como lluvia que repiquetea de pronto sobre un techo antiguo, o como el despertar tras largas eras de estancamiento. Se siente casi como un susurro en la médula esa vibración que precede las grandes transformaciones, la que Hermes Trismegisto llamaría el momento de la apertura del portal. Lo que hasta ahora apareció como una condena personal, las piedras colgantes del agotamiento, los muros gruesos de la soledad, la sed que no se calma, esa letanía de cargas y heridas. No era sino la pupila aún cerrada al mirar más vasto. En el trasfondo se escucha, como un eco que resuena desde los pasillos de las pirámides, la antigua voz del sabio que recuerda, por encima de esta dualidad dolorosa. Hay decisiones que no nacen del capricho egoísta ni de la distracción mortal, sino de la travesía más amplia del alma en sus espirales de encarnación. Así como el escarabajo transporta el sol en el horizonte de Egipto, cada individuo arrastra aquello que eligió antes del verbo, sabiendo o no que, en ese arrastre, se esculpe el oro transmutado del espíritu. El peso entonces deja de ser error, deja de ser cárcel, y comienza a revelarse como respuesta a un llamado profundo, digno de los antiguos guardianes que vigilan los umbrales del tiempo. Viene el crescendo. La narración se ilumina, como si entre los pliegues de una túnica añeja brotara de pronto la luminiscencia de un símbolo oculto. Aquel que escucha o, mejor, aquel que siente en su carne la vibración de este mensaje se ve invitado a cruzar un umbral invisible, a mirar sus cicatrices y fatigas, no más como el cruel saldo de un destino ciego, sino como herramientas pulidas por la alquimia secreta del crecimiento. El sufrimiento, en sus matices más punzantes, esas heridas que persisten como ecos de conflictos antiguos,
Dejan entonces de ser marcas infamantes, se reconfiguran como los escalpelos y cinceles del gran arquitecto, que extrae de lo crudo la posibilidad de una forma más elevada. No es sencillo aceptar esta revelación. Tal como Osiris acepta el desmembramiento para luego reconstituirse. Quien transita este giro se enfrenta a la ardua belleza de mirar el dolor como canal iniciático, como sello y prueba de la misión asumida antes del amanecer de esta vida. La sabiduría hermética indica que no hay acceso a la cámara secreta del templo sin antes soportar la pesada losa de la ignorancia y la duda. Pero en la grieta que se abre, el aspirante ya no víctima, sino artífice descubre el verbo que transmuta. La herida se transforma en antorcha, y la sensación de ser elegido para custodiar la fractura se convierte en la oportunidad de ser guardián del propio proceso de transmutación. Podría citarse aquí la figura de Quirón, el centauro herido, cuya llaga nunca cierra y, justamente por ese motivo, deviene maestro de curación. O podríamos recordar como Sócrates, desde la ironía socrática, sugiere que la incomodidad y el sufrimiento son los partos del alma hacia una conciencia más lúcida. Todo cuanto humilla, duele o desgasta, cuando es mirado desde el trono del corazón, es instrumento, no condena, es semilla. Y mientras avanza el relato en su espiral ascendente, la propia percepción del dolor se adelgaza. Se integra de otra manera en el paisaje íntimo. Ya no se trata de resignarse solemne al sacrificio ni de regodearse en la tristeza, sino de cultivar una sutil vigilancia, aprender a leer los mensajes secretos inscritos en el mármol de las experiencias. Cuando en la sabiduría antigua se dice que lo que está abajo es como lo que está arriba, resuena aquí la idea de que nuestro sufrimiento individual es reflejo y a la vez molde del proceso evolutivo universal. Como Isis que puede reunir las piezas caídas del amor y con ello activar una nueva vida. Quien atraviesa este momento puede comenzar a mirar cada sombra interna como potencial germen de algo inédito. El fluir narrativo ya no se detiene a lamentar la oscuridad, sino que invita a comprender la noche como preparación para el alba. El agotamiento del alma, entonces, se lee como la consecuencia lógica de una elección interna, adoptada desde una altura donde el bien y el mal, el mérito y la culpa, carecen de significado. Esa comprensión rompe las cadenas del victimismo. Lo insoportable es, en sí, posibilidad de incursión, llave hacia el heraldo del cambio. Quien no ha descendido al inframundo, decían los egipcios, no puede conocer la plenitud de la luz. De la misma forma, quienes portan en el pecho cicatrices aún abiertas, marcas de batallas íntimas, portan también aún sin saberlo el germen de la lucidez y la fuerza. En este preciso instante del viaje, brota la decisión secreta. Transformar la pasiva resistencia en una activa voluntad de sanación. Abandonar el papel de mártir para abrazar el de alquimista de sí. Lo que hasta ahora era un perpetuo ejercicio de soporte, muta en impulso creador. La energía antes congelada por el miedo o la autocompasión se libera en una expansión inédita hacia el autoconocimiento. Allí donde la tradición esotérica nos narra la travesía de Teseo dentro del laberinto, guiado solo por un delgado hilo. Es esa cuerda tejida por todos los momentos de dolor consciente, por todos los intentos de comprensión la que permite no solo hallar la salida, sino comprender el propósito secreto del propio encierro. Así, cada impulso de crisis es reinterpretado,
Los antiguos leían en las estrellas los augurios y no veían en sí destinos fatales, sino espejos de las propias tendencias internas, llamadas a encarnarse y a ser integradas. De igual modo, ahora el individuo guía de sí mismo, heredero moderno de Thoth, comienza a reconocer en el remolino de emociones su propio tablero de alquimia. No es defectuoso quien sufre, es simplemente el artesano llamado a pulir, a instruirse en el arte de la recomposición. El tiempo de la pasividad concluye. Una tendencia interna, lenta pero inexorable, conduce del mero aguante hacia el ejercicio diligente de curación. Esto no implica negar la sombra, sino acogerla como parte de la paleta con la que se pinta el fondo del ser. Es, al mismo tiempo, disciplina y gracia. La constancia de rehacerse una y otra vez, y la gratitud de aprender a descubrir en cada emoción, por hiriente que parezca, el soplo secreto del alma que expande sus límites, el verdadero portador de la clave. Aquí, la metamorfosis encuentra sentido. Portamos las pruebas como Isis porta el Ankh. No solo son testimonios, sino portal. Y en el tránsito de la autocompasión al testimonio activo, ese paso casi imperceptible como el zafiro al despuntar la mañana, se insinúa la verdadera liberación. El lento despertar de las virtudes dormidas. El reconocimiento de que toda herida fue llamada, todo cansancio aprendizaje, todo aquel que sufre, un iniciado en proceso de recordar. De este modo, la densidad se hace liviana y el alma, antigua viajera, recobra su brújula interior. Lo que parecía obstáculo se torna sendero. La herida, un jeroglífico esperando ser descifrado. El instante culminante se aproxima, y con él el compás mismo del universo parece detenerse. Suspenso en el umbral inmaterial donde los opuestos se buscan y se encuentran, donde toda polaridad se diluye en la unidad primordial del ser. Aquí, en este vértice secreto, el peregrino interior vislumbra el despliegue total del misterio que subyace a la existencia. La conciencia despierta, como una llama tersa, y se alza el espíritu sobre la dualidad, sosteniendo en su seno tanto la sombra como el fulgor, el anhelo y la memoria, el silencio y el verbo. Del seno de los antiguos mitos, revive el símbolo solar de Thoth, quien, en la encrucijada del tiempo, revela la operación magnum, aquel arte de fundir noche y día, lo masculino y lo femenino, la sustancia y la idea, en un único vórtice de presencia inquebrantable, testigo lúcido del devenir. El aire se torna denso de significado, la atmósfera vibrante de promesas liberadas. En el gran crisol interior se mezclan los elementos dispersos de la vida. La palabra aún no dicha, la herida aceptada, el destino propio entretejido en los hilos del destino colectivo. En este punto punzante y sereno a la vez, el alma reluce su verdadero oficio, ser el eje invisible, el canal iridiscente donde las fuerzas en apariencia opuestas dialogan, negocian y finalmente se redimen la una en la otra. El ser humano desciende así profundo en sus raíces, hundiéndose en la memoria arcana del linaje, pero también asciende, con alas forjadas en la aceptación de sí y del otro, abriéndose paso hacia la clara altura de un mañana no escrito. En el tapiz de la vida cotidiana, las antiguas enseñanzas relatan que nada se gesta del todo si no surge del centro sagrado, ese punto inmóvil e imperecedero que los sabios llamaron
el corazón del mundo. Cada acto, cada elección, cada suspiro consciente se vuelve entonces un acto ceremonial, un eco del equilibrio perpetuo entre lo efímero y lo eterno. Thoth, el gran mediador, guía la mano invisible. Desde la penumbra donde nacen las palabras, susurra el arte de hilar luz en la trama de la existencia, instruyendo a quien escucha a reconocer el latido secreto del todo que vive en cada parte. Así, la experiencia inmediata, por más humilde que sea, se convierte en el umbral del misterio, en el umbral de la alquimia interna. La conciencia, embriagada de claridad, se convierte en el punto de fusión donde todas las certezas se disuelven. Aquí, las máscaras se desprenden una a una, se revela la vulnerabilidad, se expone la fortaleza auténtica, y en el pulso mayor del ser se experimenta la vastedad de lo que significa hacerse presente, radical y completamente, en el ahora. La presencia se afirma, no como idea flotante o concepto filosófico, sino como fuerza milagrosa, como gravedad oculta que todo lo anuda y todo lo sostiene. Desde el vacío pleno de posibilidades, germina la capacidad de sostener la tensión entre vida y muerte, entre deseo y silencio, entre el dolor que purifica y la alegría que desborda. No se trata ya de elegir bando, de clamar victoria ni de buscar refugio en los viejos dogmas. Se trata de abrazar la paradoja como pulso vital, de ser el cauce donde el agua y el fuego dialogan y pactan su hermandad. El símbolo resplandece. La balanza en equilibrio sobre el umbral del templo. La serpiente que muerde su cola. El loto que abre 1000 pétalos. La vara y el ankh. Imágenes ancestrales, impresas en la médula del tiempo y la materia, nos recuerdan que el sendero hacia la unión no es huida de las sombras, sino travesía luminosa al corazón de ellas, que la completitud no se halla eliminando los opuestos, sino habitando el punto de fricción con amor incandescente y conciencia temblorosa. Cuando el ser humano integra en su pecho todas las fuerzas antagónicas, cuando se erige como puente entre el cielo y la tierra, el pasado y el futuro, entonces su vida misma se redimensiona. Ya no es un producto del azar ni marioneta de las circunstancias, sino ancla viviente de la energía primordial, eje sobre el que puede girar la nueva era. Es en este instante de revelación, en esta orilla donde convergen todos los tiempos y todas las historias, donde la filosofía del hermetismo pulsa con su luz más auténtica. El conocimiento se transforma en experiencia. La teoría deviene latido y presencia. La verdad deja de ser dogma para convertirse en un relámpago paciente en el horizonte del alma. Este fulgor invita, llama, urge a convertirse en centro y periferia a la vez, en custodio de todos los umbrales, en guardián del equilibrio perfecto. Así, cada ser humano se convierte en microcosmos, en reflejo vivo de la danza que sostiene los soles y los mundos, en testigo y creador del flujo perpetuo de nacimiento y disolución. Sumidos en esta contemplación, la comprensión se deshace en pura emoción. La mente ya no busca delimitar. La palabra misma vacila, rendida ante el fuego opaco del asombro. Todo se abisma en la certidumbre silente de que los extremos, alguna vez considerados irreconciliables, ahora conviven en la vastedad del presente. Y en esa convivencia se revela la mayor de las magias, no la de transformar el plomo en oro, sino la de transformar la separación en presencia, la extrañeza en pertenencia, la orfandad en regreso al hogar primordial. El equilibrio hermético se establece.
silenciosamente, como la melodía secreta que nutre cada célula y cada estrella. El individuo, tornando su mirada hacia adentro y hacia afuera, se convierte en habitante pleno del misterio, en guardián amoroso del equilibrio cósmico. Al final de este sendero se encuentra el regalo supremo, la maduración de la conciencia como nueva piedra angular de la tierra transfigurada. El peregrino, antes fragmentado por tendencias en guerra, ahora se reconoce como un ser reunido, capaz de irradiar claridad en medio de la confusión, de nutrir esperanza en el seno de la incertidumbre, de convertirse en el vértice donde lo imposible se hace carne y lo eterno se hace susurro. Ya no queda nada por buscar fuera. El universo entero se condensa en la llama de la presencia, en la viveza de un yo que asume la tarea sagrada de sostener el mundo en equilibrio. En ese amanecer interior, cada gesto, cada palabra y cada silencio portan la huella del misterio reconciliador. La vida ya no es simple tránsito, es ceremonia, es acto de creación, es resonancia antigua y futura en cada instante. Así como el sabio que, sentado en la penumbra, sonríe al sol que nace, el ser humano despierto vive la síntesis de todos los opuestos, y al hacerlo, despierta también la memoria dormida del cosmos, porque la mayor alquimia no es sino la del alma que, finalmente unida, se vuelve el nuevo ancla de la tierra, el punto firme de la rueda cósmica, el soplo invisible que reinventa el mundo en cada respiración consciente, en el compás silencioso donde confluyen los ecos de los linajes y la resonancia inmemorial del espíritu. La integración se revela como la gran obra hermética, suturando con hilos de luz los fragmentos dispersos de la memoria esencial. Aquí, en esta quinta estancia del viaje iniciático, la voz no es ya únicamente la del alma singular, sino la de una corriente profunda que desborda los márgenes individuales para abrazar el caudal de la humanidad toda, como las aguas que regresan una y otra vez al Nilo en su ciclo sagrado. Los significados se funden, se superponen y danzan en múltiples estratos, desde el susurro interno hasta el clamor ancestral de los pueblos, desde el temblor de una herida secreta hasta la pulsación vibrante de una comunidad que aprende a saberse puente y umbral. El sendero hermético, trazado en los atrios silenciosos de los templos egipcios y cifrado en las tablillas resplandecientes de esmeralda, enseña que el todo y la parte no se contraponen. Cada átomo es eco del cosmos entero, así como todo acto es reflejo de la ley universal. Integrar es, en este contexto, devolver cada experiencia a la urdimbre primordial, donde lo personal se transfigura en simiente colectiva, y donde el dolor ignorado se transmuta por la alquimia de la conciencia en don sanador. Las antiguas tradiciones lo comprendieron, envolviendo en símbolos la certeza de que no existe sanación individual duradera que no retumbe, cual campana dorada, en las cámaras invisibles de la especie. Por ello, la herida propia, al ser asumida y redimida, se torna matriz de compasión, y cada instante de claridad es la antorcha con la que se encienden los senderos de quienes vendrán. Así como el jeroglífico esconde, entre sus trazos, historias universales bajo el velo de lo concreto, la experiencia interna requiere ser reunida con la totalidad, revelando en la intersección de los opuestos un tercer elemento, una energía nueva, integración como el arte de hacer vibrar los opuestos hasta que resuene el acorde único. En el hermetismo,
Esta integración no es un simple acopio de vivencias, sino la fusión ritual de los 4 elementos ancestrales: tierra, agua, aire, fuego sobre el altar sutil del alma, hasta alumbrar el quíntuple éter, la sustancia inmaterial del despertar. La misma enseñanza reverbera en la gnosis, el acceso a la unidad, a la sofía interior. Acontece reconociendo la multiplicidad de las sombras y el fulgor, permitiendo que la herida transgeneracional se sublime en caricia perpetua para el linaje. Por las avenidas sutiles de la psique, cada elección diminuta y hasta inadvertida, cada vez que la mano, aún temblorosa, escoge la compasión por encima del rencor, o la esperanza cuando la noche parece interminable, suma su brizna de oro invisible a un tejido mayor. Son estos gestos los que, sin proclama, transmutan el campo vibratorio del colectivo humano, como una ola secreta que va extendiéndose con lentitud incansable hasta tocar corazones nunca vistos. Si el antiguo Egipto enseñó a sus iniciados la ciencia del Ka y el Ba, de las fuerzas etéricas que sostienen el cuerpo y el espíritu, es porque supo que el trabajo interno del individuo entronca y vitaliza la savia común. El gran árbol de la vida que hunde raíces en el misterio y se alza hacia las estrellas. En ese árbol, cada hoja, al sanar, transmuta la totalidad de la savia, diluyendo las toxinas profundas y despertando a la vez la memoria dormida de una civilización de luz. La tradición alquímica, en su lenguaje de crisoles y transmutaciones, ilustra perfectamente la integración. La calcinación del plomo interior, el dolor, la sombra. La separación no implica su negación, sino su incineración en el fuego paciente de la autoconciencia. Si la materia prima es al inicio burda, es porque encierra el germen de la perfección. Cuando la alquimia está consumada, ya no hay polaridad irreconciliable. El oro recuperado es la conciencia íntegra, capaz de irradiar en todos los planos. Así, cada vida integra capas de experiencia carnales, emocionales, espirituales para que todo lo vivido, aun lo menos comprendido, irrumpa en la corriente universal como circuito de regeneración. Los rituales preservados por las escuelas esotéricas egipcias y los textos gnósticos siempre han señalado que el proceso humano no cabe en la fragmentación. La unidad no es una meta lejana, sino una cosecha secreta mediante la siembra diáfana de cada momento. Al integrar, el individuo pole su espejo interior, de modo que no solo se observa a sí mismo, sino que permite a las generaciones pasadas y futuras contemplar el reflejo de sus propias semillas. Cada acto de valentía silenciosa, cada renuncia al ciclo repetido de la herida, derrama ondas imperceptibles sobre el campo magnético del linaje. Y más allá, en el pulso sutil de la humanidad, tal herencia no se transmite por palabras o legados materiales, sino por la vibración adquirida, como un perfume que impregna sin ser visto, como un color que tiñe el aire en la dimensión invisible. He ahí el verdadero legado vibracional, invisible, sí, pero capaz de transformar los códigos latentes de la humanidad, modificando el tono del campo energético compartido por todos los seres. El despertar, según enseñó Thoth en los salones imperecederos de la sabiduría, no es un punto de fuga sino una frecuencia viva, un hábito perpetuo de respirarse en sintonía con el todo. Sintonizarse con esa vibración, alcanzar la nota justa de nuestra naturaleza esencial, es el acto de amor supremo para con todos los tiempos y todas las generaciones. No es un heroísmo público, sino una música silenciosa que se transmite por generaciones, como un tesoro sumergido en la corriente genética, espiritual y arquetípica de nuestro linaje.
las escuelas antiguas, los templos sumergidos bajo las arenas del desierto, parecen morar en el olvido, pero sus puertas se abren cada vez que alguien, en soledad y temblor, decide sellar la grieta y elevar su vibración, invitando a sus ancestros y descendientes a compartir el pan de la totalidad recobrada. Cada instante de integración, entonces, se vuelve un acto alquímico, donde la materia prima de lo vivido se sublima, se espiritualiza y envía resonancias imprevisibles más allá del tiempo lineal. La vida, vivida desde la integración profunda y la melodía interior, se transforma así en herencia, no una herencia de leyendas petrificadas, sino una fuente viva y perpetuamente renovada, portadora del germen de futuros despertares. Se comprende, por fin, que integrar es reparar el tapiz roto de la experiencia, devolver su música olvidada al coro inmortal de las almas y ofrendar a los que vendrán. Como nardo silencioso, la preciosa llave dorada de la vibración justa, el sendero. Recorrido hasta aquí, se disuelve ahora en el aire tibio del amanecer. Ya nada pesa en los hombros, las antiguas cadenas de la autoexigencia, la necesidad de demostrar, la compulsión de restaurar lo irrecuperable, han quedado atrás, desvanecidas como la bruma que, al elevarse, revela la tersura callada de la piedra ancestral bajo los pies desnudos. Es el retorno sin lucha hacia la raíz donde germina el misterio. No hay juicio, ni redención externa, ni deuda frente a los ojos del mundo, solo la aceptación, honda y total, del latido primordial que nos habita, tan antiguo como la primera nota doblada en el arpa del origen. En este umbral silente, lo que parecía herida se reconoce ahora como trazo ritual sobre la arcilla del alma, señal de tránsito por los abismos y las cumbres. Los fragmentos que alguna vez se juzgaron rotos revelan su propósito oculto: abrir grietas por donde el oro interno, sutil y todavía tímido, comienza a emitir destellos. El hermetismo, en su danza dorada de opuestos, nos recuerda que en toda sombra hay germen de luz, y en el peso, semillas de levedad. Leemos, al fin, los símbolos antiguos, la serpiente que, al morderse la cola, rehace la eternidad, el ibis de Thoth, que dispersa la noche con el trazo de su pico, y entendemos que lo sagrado no exige que seamos perfectos, sino sinceros, plenos en nuestra imperfecta totalidad. Cada experiencia, cada duda, ha sido cincel, cada búsqueda, eco de un llamado más hondo, señales sobre la arena de un desierto que, lejos de ser baldío, se revela fértil en la mirada renovada. Ahora, las voces antiguas, que nos guiaron y desafiaron, ceden lugar a la voz interna, susurrante, que no urge ni contradice. Ya no es necesario empujar el río ni forzar sus meandros, porque ahí, en el fluir, reposa el arte hermético de la entrega. Nada se pierde, todo se transforma bajo el alquímico sol espiritual. La aceptación de aquello que somos con la memoria de antiguos temores y la fuerza que portamos aún sin advertirlo se convierte en un acto sagrado. Un ritual invisible que irradia armonía hacia los contornos del mundo manifestado. Sentimos cómo el aire vibra distinto, como si la vibración interna, elevada en su frecuencia, tejiera vínculos invisibles con las figuras que, a lo lejos, también despiertan. Nuestra decisión de cruzar el portal de la autenticidad resuena, imperceptible pero poderosa, en la trama colectiva. Aceptar la misión no es asumir una carga, sino reclamar el antiguo derecho a ser eco del uno en la multiplicidad, chispa singular en el coro de la creación. La libertad, tan buscada.
revela su rostro verdadero. Ya no es ausencia de límites, sino plenitud de presencia. Vivir desde el centro, irradiando la luz que hemos descubierto o recordado, permite que la vida misma se convierta en una alquimia perenne. A cada instante, el universo responde, reverbera, se transmuta. No hay testigos, no hay público externo. La expansión es íntima, inefable. Y, sin embargo, impacta de manera imprevisible la textura sutil de todo lo existente. Es la ofrenda silenciosa de quienes, liberados de la dualidad, caminan con paso firme y ligero, aún inseguros, pero indudablemente presentes. Al hacerlo, el horizonte se abre no como promesa de destino, sino como invitación a la travesía sin final. El ciclo recién cerrado no significa conclusión, sino la apertura de un espacio donde lo posible se pliega en infinitas posibilidades. El iniciado, despojado de pretensiones, se reconoce parte de una sinfonía más vasta, ni protagonista ni figura secundaria. Simplemente nota que fulge en el compás que le corresponde, dispuesta a callar si así lo pide la melodía, o a brillar si el silencio lo reclama. Aquí, en el crepúsculo sereno de este ciclo, la conciencia se expande. Ya no hay urgencia. Solo queda respirar y agradecer el recorrido, las pruebas que templaron, los símbolos que abrieron ventanas, las derrotas que sembraron humildad, las victorias que enseñaron la verdadera fragancia del desapego. Mirar atrás es bendecir todo lo acontecido, comprender que nunca fuimos realmente solos, las fuerzas arquetípicas, las energías ancestrales, los guardianes invisibles, han estado, están y estarán, aguardando nuestro gesto de reconocimiento, nuestra rendición sin resignación. El verdadero retorno no es una marcha regresiva, sino el despliegue de la espiral hermética, en grados cada vez más sutiles y vastos. La paradoja se disuelve. Lo que parecía separación se acoge en la unidad. El yo que busca termina por descansar en el ser que sabe. Y, aún así, ninguna meta definitiva es proclamada. Todo movimiento es danza, proceso, invitación constante al descubrimiento interior y a la irradiación sincera hacia la totalidad. El silencio que sigue a estas palabras no es un vacío, sino un cuenco que invita a ser llenado por la melodía única e irrepetible de cada conciencia en expansión. No hay receta, no se ofrece manual. La guía se entrega, como siempre, en fragmentos dispersos, como semillas que germinarán según la estación y el terreno de cada uno. En este punto, la narración se desvanece suavemente, como incienso que se eleva hacia la vasta bóveda de lo posible. La voz que te ha acompañado reconoce su día y su sombra. Se retira sutilmente hacia la frontera por donde siempre acecha el misterio. Ninguna enseñanza es definitiva. Toda sabiduría fluye, se repite en nuevas formas, se diluye para reemerger. Es en el espacio entre un aliento y otro donde resuena el verdadero llamado y la oportunidad para soltar todo lo aprendido y abrazar lo que está por nacer. Ahora, todo depende del eco que despierte en la cámara interior de tu propio ser. El círculo no se cierra, sino que se convierte en espiral, invitándote, sin forzar, a recorrer la senda renovado, sin certezas, pero con renovada sensibilidad. Cada mirada, cada gesto, cada pensamiento silencioso es ya huella sobre el tapiz infinito. La puerta, siempre abierta, aguarda tu pisada, y tú percibes la vibración sutil que convoca a quienes están listos para danzar en el umbral de lo desconocido. Hazte presente en este espacio. Deja tu esencia junto a la nuestra y acompáñanos.
El viaje continúa, y cada nueva frecuencia espera por tu nota única.